Bueno, la clase de hoy tiene que ver como primera medida con la gráfica de las funciones trigonométricas. Vamos a ver la función seno, cuál es su gráfica, cómo se grafica, cuál es digamos, el sentido de la graficación de la función, de las funciones trigonométricas. Ya trabajamos con ellas, ya operamos con ellas, ya solucionamos triángulos, rectángulos con ellas. Pero entonces en sí vamos a ver cómo es su análisis gráfico. Como pueden observar entonces, allí ustedes ven eh, una, eh, un círculo, ¿sí? A ese círculo se le denomina círculo trigonométrico. Vamos a hacer un análisis de las funciones trigonométricas, se le denomina círculo trigonométrico. Vamos entonces a hacer uso del círculo trigonométrico para poder explicar el comportamiento de las gráficas de las funciones trigonométricas. En este caso vemos entonces la función seno y podemos observar aquí entonces que vamos a trazar un ángulo cualquiera denominado teta. Entonces tenemos un ángulo con respecto al eje X horizontal. Recuerde que este ángulo se le denomina ángulo en posición normal. Todo ángulo marcado con respecto al eje X horizontal positivo se llama ángulo en posición normal. Entonces tenemos un ángulo en posición normal teta. Ese ángulo, si nosotros hacemos un desplazamiento formando un triángulo rectángulo sobre el círculo trigonométrico, vamos a ver que se forma un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí?, hace parte de ese desplazamiento, de esa abertura de ángulo que tenemos acá teta, que el cateto adyacente viene siendo la prolongación con respecto al cateto opuesto que se marca en el punto donde toca el círculo unitario. Entonces miremos que este ángulo, si me formó un triángulo rectángulo, vamos a recordar que este ángulo θ en este caso es el ángulo de elevación, por lo tanto las funciones trigonométricas se aplican en él. También vamos a observar dentro de este círculo unitario que está, digamos, apostado sobre un plano cartesiano, ¿ok? Para poder definir pues esas condiciones que estamos describiendo. Tenemos un plano cartesiano, sobre él se está dibujando un círculo trigonométrico dentro del cual se marca un ángulo en posición normal. Miremos que el plano cartesiano, si ustedes miran solamente el plano cartesiano como tal, van a observar y se van a recordar o se van a acordar, perdón, de que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes. Entonces tenemos que este es nuestro cuadrante 1, ¿sí? Esta zona es nuestro cuadrante 1. Esta zona viene siendo el cuadrante 2. Esta zona viene siendo cuadrante 3 y esta zona de acá viene siendo el cuadrante 4, ¿ok? Entonces son 4 cuadrantes, es como una torta dividida en 4 partes, ¿sí?, iguales. Entonces tenemos 4 cuadrantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar el comportamiento de las funciones trigonométricas desde la seno hasta la cosecante con respecto a cada uno de los cuadrantes. ¿Bien? Ok. Entonces, primero definamos la función seno está afectada para este triángulo rectángulo que se forma en el primer cuadrante, no importa el valor de θ, será afectada o tiene valor de referencia con respecto al cateto opuesto. O sea, siempre van a tener en cuenta que en cualquier triángulo rectángulo, el valor de este cateto es la correspondencia de la función seno. Entonces vamos a ordenar esa información. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función seno no es otra cosa más que la distancia del cateto opuesto en un triángulo rectángulo. Siempre va a suceder eso. Entonces, observemos que a medida que el ángulo va aumentando, observen que si yo, por ejemplo, aquí voy a hacer un bosquejo, por favor. Si yo aumento el ángulo, por ejemplo, en este punto, van a ver que la prolongación hacia acá
el valor del cateto puesto en ese nuevo triángulo va a aumentar. Miren que aquí es este valor y aquí va a ser este valor. Si, por ejemplo, el ángulo fuese este, entonces van a ver que este ángulo que se forma aquí, cuando hago la prolongación en la parte horizontal, entonces vamos a ver que este es la función seno. Entonces va a ser mucho más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que voy aumentando el ángulo, el valor del seno para ese ángulo va aumentando. Miremos acá, por ejemplo, si este fuera, por ejemplo, estoy haciendo bosquejos, desplazo acá. Entonces voy a ver que esta distancia de acá a acá es mayor que acá, es mayor que acá y es mayor que acá y así sucesivamente a medida que el ángulo va aumentando. Entonces es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que aumento el ángulo, entonces la función seno aumenta. ¿Hasta dónde puedo aumentar el ángulo? Para el primer cuadrante, pues puedo aumentarlo hasta ¿qué? Hasta 90 grados, ¿sí? Puedo aumentarlo hasta 90 grados. Si yo aumento hasta 90 grados, pues va a tener su máximo valor, ¿sí? Entonces vamos a ver esto como una regla. Y en este círculo trigonométrico, los límites de valor están especificados de la siguiente forma. El valor desde este punto 0 hasta la parte límite de la circunferencia siempre va a valer 1 en el círculo trigonométrico. Sí, después vamos a ver este círculo trigonométrico como círculo unitario. ¿Por qué unitario? Porque el radio, recuerden que el radio de toda circunferencia es la distancia que se encuentra o que está desde el centro de la circunferencia hasta uno de los extremos de la circunferencia. Cualquier punto de estos se denomina radio. Como los radios de una bicicleta, hagan de cuenta que esta es una rueda de una bicicleta y estos son los radios, que son las varillitas que van. Todas esas varillitas tienen la misma distancia, van desde el punto medio de la circunferencia hasta cualquier parte de la llanta o del rin. A eso se le llaman radios. Usted va y compra, deme 3 radios, 4 radios, o esos son el valor de los radios. Pues se llaman radios porque van desde el centro de la circunferencia al extremo de ella. Entonces, veamos que en este círculo trigonométrico, el valor de este radio siempre va a ser 1. El valor es 1. ¿Sí? O sea que de acá a acá vale 1, de aquí hasta acá vale 1. Como este valor aquí está sobre el eje positivo de las X, entonces esto aquí vale 1 positivo. Aquí como está en el eje positivo de la Y, aquí vale 1 positivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en el eje negativo de las X, sería 1 negativo, y aquí sería 1 negativo en el eje de las Y negativos. Entonces, digamos que aquí tenemos que esto valdría menos 1, aquí valdría menos 1, aquí valdría en este punto 1 esa distancia, y aquí valdría en este punto 1. Entonces se le denomina círculo trigonométrico y su radio es 1. ¿Sí? Es la distancia entre el centro de la circunferencia y cualquier extremo de ella. Entonces, ¿esto para qué viene? Para que nos demos cuenta de algo. Que la función seno, ¿sí? Máximo puede valer ¿cuánto? 1. Y mínimo puede valer ¿cuánto? Menos 1. O sea que la función seno está entre 1 y menos 1. Entonces podemos decir que la función seno, su solución va desde 1 hasta menos 1, ya sea en el eje X como en el eje ¿qué? Y. Entonces, lo máximo que pueda la función seno de cualquier ángulo que yo marque para un triángulo rectángulo puede ser 1 o menos 1 como mínimo valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ensayar. Y así poco a poco va creciendo. Por ejemplo, si tenemos este ángulo, digamos que este ángulo de acá, vamos a medir este ángulo hipotético. Vamos a decir que este ángulo, por ejemplo,
mide 20 grados. Entonces miremos ese ángulo que mide 20 grados. Entonces observen que este ángulo que tracé aquí de 20 grados dio aquí en este punto. Quiere decir que esta distancia que hay aquí es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Ya dije que el cateto opuesto corresponde a la función seno. Entonces este sería el valor, si usted lo mide con una regla, sería el valor de la función seno. Teniendo en cuenta lo siguiente, de que usted va a seccionar desde este punto hasta este punto, máximo hasta 1. Por ejemplo, usted va a decir que aquí en la mitad, por ejemplo, supongamos que esta es la mitad, sería 0,5, ¿sí? Entonces digamos que aquí sería 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, ¿sí? Aquí iría 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 en este punto, por ejemplo, y aquí daría 1. Entonces observemos que si yo secciono este radio bajo esos parámetros, cuando yo me encuentro aquí en este ángulo de 20 grados, yo hago un desplazamiento aproximado hasta donde dio, y me voy a dar cuenta que ese ángulo posiblemente sea 0,20 pedazos, ¿sí? Se pasa un poquito del 0,2. Entonces miremos a ver qué tan cierto es esa correspondencia. Entonces ustedes van a calcular la función seno de ese ángulo T, en este caso 20 grados, y vamos a ver qué tan cierto es eso como actividad. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, si eso lo hacemos en un bloc milimetrado, nos da un poco más exacto. Supongamos que este ángulo que tengo acá, que había marcado inicialmente, ¿sí?, es un ángulo de teta de 45 grados, o sea, desde este punto hasta este punto, 45 grados. Entonces marqué este ángulo hasta acá, recordemos. O sea que la distancia de aquí a acá va a ser el seno ¿de qué? De 45 grados. Entonces hago un desplazamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo hago eso en una hoja de bloc milimetrado, voy a darme cuenta que al hacer este desplazamiento de este ángulo, que estamos suponiendo que es de 45 grados, bajo este parámetro sería más o menos 0,7, 0,70 y pedazos. Y así sucesivamente. Entonces miremos que a medida que va aumentando el ángulo, se va haciendo más grande, el valor de la función seno se hace mayor, ¿sí?, para el triángulo rectángulo que forma. Hasta que llega un punto en donde el ángulo aquí sería de 90 grados. Miremoslo. Ese ángulo es de 90 grados, ya saben ustedes, 90 grados. Entonces, cuando yo trazo un ángulo de 90 grados, pues el cateto opuesto de ese triángulo, hipotéticamente hablando, ¿sí?, sería el valor máximo de la circunferencia unitaria o el círculo trigonométrico. ¿Que cuánto es? 1. Entonces yo diría que el seno de 90 grados, ¿cuánto sería? 1. Porque yo abrí todo el ángulo, sube hasta acá y su ángulo es ¿qué? 1. ¿Sí? Su valor del seno, perdón, de ese ángulo de 90 grados. Por el contrario, si yo no abro ángulo y dejo que el ángulo sea de 0 grados, o sea, sobre esta misma línea, si yo tengo un ángulo de 0 grados, mire que no va levantando, o sea, no hay cateto ¿qué? Opuesto, porque está aquí. O sea, si no hay cateto opuesto, entonces sería ¿cuánto? 0. Por lo tanto, el seno de un ángulo de 0 grados, mire que no se abrió 0 grados, está sobre el mismo eje. ¿Cuánto es? 0. Verifiquémoslos entonces esos valores en la calculadora para que ustedes comprueben lo que estoy diciendo con respecto a la graficación de la función seno.